Antes de dar inicio, acompáñeme a hacer una oración. Bendito Padre Santo, en esta tarde, Señor, te doy gracias, Señor, porque eres bueno, Señor, por este nuevo día, Señor, que nos has permitido, Señor, estar una vez más aquí, Señor, en tu santo templo, Señor. Te pido, Señor, que bendiga, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor, en las necesidades, en las aflicciones, Señor, las ponemos, Señor, en tus manos, Señor, para que tengas cuidado de ellas, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a seguir adelante, Señor, a seguir, Señor, buscando tu rostro, Señor. Danos, Señor, de tu gracia, de tu Santo Espíritu, Señor. Te pido, Señor, que esta tarde, Señor, seas tú ministrando, Señor. Prepara, Señor, nuestro corazón, Señor, para que esa palabra, Señor, sea oída, Señor, y llegue a nuestro corazón, Señor, y ahí crezca, Señor, y dé fruto, Señor, para tu gloria y tu honra, Señor. Te lo pido, Señor, en tu bendito nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome asiento, hermano. Vamos a dar inicio esta tarde. Y el tema de hoy va a ser las buenas nuevas del Evangelio de Cristo. ¿Ya? Y vamos a abrir nuestra Biblia aquí vamos a dar inicio en Marcos 16:15. Cuando lo tengas, si puedes decir amén. Y dice en nombre de Cristo Jesús. Dice, y les dijo, ¿quién dijo? El Señor, dice. Les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El Señor Jesús mandó ir y predicar el evangelio a toda criatura. Es un mandamiento que el Señor nos manda, ¿verdad? Que vayamos, que anunciemos la buena nueva, ¿verdad? Del evangelio. Y ese es el evangelio, ¿verdad? Las buenas nuevas, buenas noticias, ¿verdad? Que en el Señor, que en Cristo Jesús hay salvación, que Él vino aquí a esta tierra, ¿verdad? Con un propósito, ¿verdad? Él mandó a sus apóstoles y les dijo que fueran y predicaran el evangelio. Y así lo hicieron sus apóstoles, ¿verdad? Ellos comenzaron a predicar el evangelio, pero apenas comenzaron ellos a predicar, ¿verdad? Luego tuvieron obstáculos, ¿verdad? Fueron perseguidos, apresados, ¿verdad? Y hubo en ese tiempo, la iglesia del Señor fue perseguida en gran manera, torturada y asesinada, ¿verdad? Fueron esparcidos. Entonces, vamos a mirar aquí en Hechos 4:11. Perdón, 8, de 8 el 4 al 11. No, 8, Hechos 8. Cuando lo tengas, puedes decir amén. Hechos 8. Y dice en nombre del Señor: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente
unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacían, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había un gran gozo en aquella ciudad. ¿Verdad? Dice que ellos fueron esparcidos, pero cuando ellos fueron esparcidos, ellos aprovecharon, ¿verdad?, para ir anunciando el evangelio. O sea, no, a lo mejor si no los vieran, a lo mejor si no los vieran perseguidos, se hubieran quedado ahí, ¿verdad?, y el evangelio iba a andar nomás ahí. Pero no, al ser esparcidos iban unos para un lado y otros para otro, ¿verdad? Pero ellos iban haciendo lo que el Señor les dijo: id y predicar el evangelio, ¿verdad? Y dice que los escuchaban atentamente, ¿verdad? Y dice que sí. Creo que voy a tomar otro micrófono porque este anda fallando. Sí, gloria a Dios. Creo que este está mejor. Sí, entonces les decía, ellos iban anunciando el evangelio, ¿verdad? Y estas personas, al mirarlos, todo lo que ellos hacían, dice que cuando ellos predicaban, cuando ellos oraban, ¿verdad? Y dice que había personas endemoniadas, y estos espíritus inmundos salían de las personas y curaban a los paralíticos, a todo eso. Y eso mismo les anunció aquí en Marcos 16, dice: y estas señales acompañarán a los que creen en mi nombre, ¿verdad? Y ya les dice: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, si tomaren cosa mortífera no les hará daño, ¿verdad? Sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. Entonces, eso fue lo que el Señor ya les había dicho, ¿verdad? Y todo eso es parte del evangelio, ¿verdad? Y vamos a ver ahí mismo en Hechos 5:34. Hay unas 2 hojas para atrás. Hechos 5:34 en adelante. Aquí cuando apenas Pedro y Juan fueron a anunciar el evangelio, ¿verdad? También hubo oposición, y los sumos sacerdotes, los maestros de la ley, todos ellos estaban pues impidiéndoles, ¿verdad?, que estuvieran hablando del Señor Jesús. Y vamos a mirar el 5:34 en adelante. Y dice: en nombre de Cristo Jesús. Cuando hacían reunión en el concilio y se juntaban entre ellos pues a mirar todo lo que estaba pasando, ¿verdad? Dice: entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. ¿Verdad? Este personaje dice que era un doctor de la ley, venerado por el pueblo. O sea que el pueblo lo tenía en gran estima, ¿verdad? Como una persona sabia, ¿verdad? Entonces dice que él mandó sáquenlos afuera, ¿verdad? Y dice, y luego les dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, dice. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien, y a este se unió un número como de 400 hombres. Pero él fue muerto
y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejarlos, porque si este consejo o esta obra es de hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no sea que tal vez hallados luchando contra Dios. ¿Verdad? Les decía, déjenlos tranquilos, déjenlos en paz. Dijo, si es cosa de hombres, pues así como los otros que ya habían muerto, dijo, en un momento van a durar unos cuantos días y ahí va a llegar todo, ¿verdad? Se va a acabar. Ya cada quien en sus quehaceres y pues mientras estuvo aquí, estuvo haciendo milagros y hizo muchas cosas buenas, ¿verdad? Pero ya murió y ahí se acabó todo, ¿verdad? Es lo que este maestro les decía, ¿verdad? Pero dice, déjenlos tranquilos, dijo, porque si es obra de Dios, dijo, nada van a poder hacer, dijo. Dijo, y no sea, dijo, que estemos luchando contra Dios, o estén luchando contra Dios, dijo. Déjenlos tranquilos. Entonces dice que así convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús. O sea, ya los mandaron traer y dijeron, ok, está bien, los vamos a dejar libres, pero ya no vuelvan a hablar, ya no hablen de ese nombre, dijo. Entonces, ellos desde el principio hubo oposición, ¿verdad? Y así en estos tiempos, ahora, bueno, en algunos lugares sigue habiendo mucha oposición, pero ahorita, digamos como aquí o en algunas partes, ¿verdad? de México. En México también hay oposición en muchas partes muy fuerte, pero casi en el resto, ¿verdad? No hay oposición. Hay oposición en otra manera, ¿verdad? Por ejemplo, con falsas doctrinas, con falsos evangelios. En eso hay oposición. Y es por eso que nosotros tenemos que estar atentos en la palabra del Señor, ¿verdad? Para que no seamos nosotros engañados. Porque vamos a mirar aquí en Gálatas 1:6 en adelante. Gálatas 1:6 en adelante. Cuando lo tengas, si puedes decir amén. Y el apóstol Pablo, vea, él sabemos por medio de la palabra que el Señor lo usó en grande manera, ¿verdad? A ir a predicar a todos los gentiles, ¿verdad? A anunciar el evangelio. Y llegó allá, al pueblo de Galacia y les anunció el evangelio. Y él, así como él llegaba y abría una iglesia y luego abría otra allá pero él de vez en cuando regresaba a mirar a ver cómo andaban, cómo estaba la obra, ¿verdad? Y en una de esas vueltas que se dio, los encontró, ¿verdad? Con que ya se habían alejado, ya habían dejado el evangelio, ¿verdad? Que les había enseñado. Y así miramos
Desde que el Señor sacó al pueblo de Israel, ¿verdad?, de Egipto, no tardó mucho en que empezaron a apartarse y empezaron a hacerse dioses, dice. Se hicieron un dios, un becerro, dice, para que lo adoraran, ¿verdad? Y les dijo Aarón, este es su Dios que lo sacó de Egipto, ¿verdad? Cuando el Señor había prohibido todo eso. Entonces, así el apóstol Pablo, ¿verdad?, había dejado un evangelio. Entonces, vamos a mirar ahí en el 1:6 de Gálatas, dice, en nombre de Cristo Jesús, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Verdad? Y dice el 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Dice el apóstol Pablo, hay algunos que no hay otro evangelio, dice, sino que hay algunos que los perturban, ¿verdad?, y quieren pervertirnos a seguir otro evangelio, ¿verdad?, otro evangelio que no se nos fue anunciado. Porque ¿cuál era el evangelio del Señor? El evangelio del Señor es su salvación, primeramente es que nosotros nos dejemos nuestra vida pasada, ¿verdad?, que nos arrepentamos y que busquemos al Señor de todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, que amemos, que le amemos al Señor y que amemos a nuestro prójimo, ¿verdad?, que nos alejemos del pecado, de todo eso que no nos conviene, ¿verdad? Eso era lo que predicaban desde los profetas, desde que predicó Jesús, y los apóstoles. Todo esto era lo que predicaban, ¿verdad? Y dice el 8, dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, ¿verdad? Aquí ya les dice el apóstol, ¿verdad?, dice que si aún nosotros mismos, si viene otro, de repente puede venir alguien de la misma iglesia, ¿verdad?, hablando cosas diferentes. Entonces dice fuera con él, que sea anatema, dice. Y eso fue lo que pasó. Por ejemplo, en la iglesia tradicional, ¿verdad? La iglesia tradicional, al principio tenía un evangelio, pero ya vinieron apariciones de santos, y que hagan esto y que digan aquello y que háganme un altar y que adoración y todas esas cosas, ¿verdad? Pero la palabra es clara, ¿verdad? La palabra dice, el evangelio es uno. En primer lugar, la gloria y la honra es para el Señor. Nosotros, por medio de la Escritura, ¿verdad?, sabemos que hubo siervos del Señor o personas, ¿verdad?, las cuales ángeles les aparecieron, ¿verdad?, y ellos quisieron postrarse, quisieron adorarles, y dijeron no. O los apóstoles, ¿verdad?, los apóstoles también, hubo apóstoles, ¿verdad?, que quisieron engrandecerlos y quisieron adorarles, y dijeron no, eso es de Dios. La adoración, la gloria es para Dios. En primer lugar, si se vieran aparecido estos seres que hubieran sido del Señor, hubieran traído un mensaje del Señor. Le hubieran dicho a las personas: arrepiéntanse, busquen del Señor, conocen la Escritura. Pero jamás la gloria para sí mismos, o estar pidiendo cosas que están fuera de lo que es el evangelio del Señor, ¿verdad? Y dice el 9, dice: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido,
sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Ya? Entonces claramente el apóstol Pablo nos advierte, ¿verdad? Que habría falsos evangelios, que había falsos apóstoles, ¿verdad? Y el mismo Señor Jesús decía que vendrían falsos profetas y que iban a engañar, aun si fuera posible, a los escogidos. Que esté uno alerta, ¿verdad? Que esté uno buscando de la palabra y conociendo la palabra, ¿verdad? Pidiendo sobre todo al Señor, ¿verdad? Que nos ayude, que nos dé el entendimiento, ¿verdad? Para no desviarnos de su palabra. Porque dice que nosotros podemos escuchar a veces en alguna prédica podemos escuchar muchas cosas, pero dice que oigamos todo, retengamos lo bueno, y lo que nosotros miramos que está fuera de orden o que no nos conviene, dice que lo desechemos, que retengamos nosotros lo bueno, ¿verdad? Vamos a mirar en Romanos 1, 16 y 17. Y dice en nombre de Cristo Jesús, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, ¿verdad? Que no nos tenemos que avergonzar del evangelio, porque pues desde tiempos antiguos, ¿verdad? Y ahorita en este tiempo, ¿verdad? Hay muchos que se burlan del evangelio y que nos llaman de diferentes maneras, ¿verdad? Pero nosotros dice que no nos tenemos que avergonzar del evangelio, porque el evangelio dice que es poder de salvación, dice, a todo el que cree es poder de salvación, y al judío primeramente y también al griego, o sea, a todos, ¿verdad? Todo aquel que cree, dice, el que cree y se bautice se salvará, el que se niegue a creer será condenado. ¿Ya? Y eso nos dice la palabra, ¿verdad? Que el que cree en Jesús no va a ser defraudado, ¿verdad? Vamos a mirar en Hechos 20, 24. A veces, como le digo, que nos tratan de avergonzar, tratan de hacernos sentir mal, y que hemos creído, que lo que hemos creído, que eso no es, que estamos perdiendo nuestro tiempo, ¿verdad? Hay muchos que anuncian otras cosas, hay algunos que anuncian que Dios no existe, que es solamente una invención, ¿verdad? Pero nosotros los que hemos creído, dice la palabra, dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios, ¿verdad? Tenemos que dar testimonio
del evangelio, testimonio, y dice de la gracia, ¿va? Ahora es lo que nosotros anunciamos, que somos salvos por fe, somos salvos por gracia, ¿va? Que dice que no es por lo que nosotros hagamos. Nada podemos hacer nosotros para obtener la salvación. Claramente que nosotros, la palabra, ¿verdad? El evangelio nos habla acerca de que tenemos que obedecer, tenemos que buscar las cosas del Señor. Entonces, pues no vamos a desechar, ¿verdad? Los mandamientos. Por ejemplo, decir, no, pues yo soy salvo por fe y por gracia ya voy a ser salvo porque el Señor así lo quiso, ¿verdad? Porque fue un regalo que Él me dio que haga lo que haga, voy a ser salvo, ¿verdad? No, nosotros tenemos que hacer ambas cosas. Tenemos que guardar los mandamientos, pero en el Antiguo Testamento los mandamientos eran tan grandes que no se pudieron cumplir. Dice la palabra que nadie pudo cumplir los mandamientos, ¿verdad? Pero ahora el Señor Jesús nos vino a enseñar, ¿verdad? Y dice que los mandamientos se cumplen, en 2 mandamientos se cumple toda la ley del Señor. Y el primer mandamiento es: amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma. Y el segundo dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿por qué ahí se cumple? Porque si nosotros amamos al hermano, ¿verdad? No le vamos a mentir, no le vamos a estafar, no le vamos a robar o cualquier cosa de lo que el Señor nos está hablando acerca de los mandamientos. Entonces, en eso se cumplen los mandamientos, ¿verdad? Y muchas de las veces, a veces yo me ha tocado muchas personas, ¿verdad? Que tienen muchas preguntas y les explica uno y les dice una de otra manera y le siguen buscando y no le entienden. Vamos a ver aquí en Hebreos 5:11. Cuando lo tengas, si puedes decir amén. Dice, en el nombre de Cristo Jesús, dice, acerca de esto, dice, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Y por qué? Porque le digo, como puede decir uno mucho y otra vez, y está uno diciendo y saca un texto y saca el otro, y es difícil de explicar por cuanto, ¿qué dice? Y vamos a seguir leyendo, dice, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. O sea, porque cuando uno decide no creer, es difícil de comprender, de entender el evangelio o lo que se está anunciando, ¿verdad? Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, ¿verdad? Aquí dice la palabra, ¿verdad? Que debiendo haber sido ya maestros, o sea, estando en la palabra, muchas de las veces queremos nosotros decir, el hermano, no hombre, ¿cómo sabe de palabra? ¿Cómo sabe de escritura? ¿Verdad? La hermana, nombre, se saca muchas escrituras y tiene mucha escritura, ¿verdad? Y nosotros nos admiramos de todas esas cosas, ¿verdad? Pero si nosotros, así como el Señor le da capacidad al hermano, a la hermana, ¿verdad?
esas mismas capacidades nos las puede dar a nosotros, pero no la palabra no va a llegar nomás por llegar. La palabra, nosotros tenemos que escuadriñar la palabra. Tenemos que escuadriñar la palabra y el Señor nos va dando más y más. Y cada vez nos va dando palabra, ¿verdad? Y muchas de las veces cuando estamos en necesidad, cuando estamos en aflicción, viene la palabra que ya hemos estudiado, ¿verdad? Viene esa palabra a nuestra mente y esa palabra nos ayuda, esa palabra nos da esperanza. Por eso dice la palabra que fue escrita esta palabra para ejemplo de nosotros, para que nos abstengamos de las cosas malas. Y fue escrita, dice, para todos nosotros, dice, los que habíamos de alcanzar los últimos tiempos, dice. Entonces, para eso fue escrita la palabra. Aquí a veces, muchas veces miramos, hay muchas historias donde hay nuestros hermanos, ¿verdad? Que pasaron grandes necesidades, grandes aflicciones, cómo salieron ellos adelante. Y todo está escrito aquí. Dice que todo está escrito para esperanza nuestra, para nuestra esperanza. Entonces, la palabra nos ayuda a seguir adelante. La palabra nos da esperanza, la palabra nos da paz. Todo tiene que ver en la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, pero cuando se hace uno lento y tardo para oír, dice que tiene uno necesidad de volver a empezar, de volver a enseñar otra vez las cosas, las cosas básicas tiene uno que volverlas a enseñar otra vez, estarlas enseñando. Y aquí lo pone la palabra, dice, como tienen necesidad de leche, dice, cuando ya pueden estar tomando alimento sólido, ¿verdad? Alimento sólido. Y vamos a mirar aquí en segunda de Corintios 4:3. Cuando lo tengas, si puedes decir amén. Y dice en nombre de Cristo Jesús: pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. ¿Ya? Y esta otra versión donde dice, si a pesar de esto que anunciamos, dice, o sea, lo que ya hemos anunciado, dice, si a pesar de esto que les anunciamos, dice, si a pesar del evangelio que anunciamos, dice, permanece oscuro el evangelio, dice, la oscuridad, dice, es para los que se pierden, dice, y se niegan a creer, dice, porque el Dios de este mundo, dice, los ha vuelto ciegos de entendimiento y no ven el evangelio glorioso de Cristo, dice, que es imagen de Dios. Entonces aquí ya miramos, ¿verdad? Que dice que se hace uno tardo para oír. Dice, habiendo sido aquí donde estábamos, mire, vamos a mirar para mirar Hebreos 5:11. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque habiendo de ser ya maestros después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y aquí dice, en el 4:3 dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio. Es como en el capítulo de
en el 13, capítulo 13 de Mateo, cuando habla acerca de la semilla, ¿verdad? Acerca del sembrador, de la parábola del sembrador. Dice que aquella semilla llega al corazón. Y eso nosotros tenemos que tener cuidado y de que esa semilla crezca, esa semilla de fruto. Dice que esa semilla, viene el demonio, viene el enemigo y la arranca, dice, que es la semilla, dice, que cayó a lo largo del camino. Entonces, si nosotros no cuidamos, es por ejemplo cuando nosotros escuchamos el evangelio, creemos y nos bautizamos y queremos venir a la iglesia de vez en cuando, ¿verdad? No estamos echando raíz. No vamos, y ahí vuelve a estar la misma semilla, que es la semilla que cayó entre los pedregales. Dice que no agarró raíz y apenas salió el sol y se secó. La quemó el sol y por falta de raíces dice que se secó. Entonces nosotros tenemos que aprender a echar raíces, y esa raíz es por medio de la palabra del Señor, en estar participando, en estar escuadriñando las escrituras, en estar en oración, en estar en comunión con el Señor. Eso es nosotros echar raíces, ¿verdad? Y estar prestos al evangelio, ¿verdad? Y vamos a mirar aquí en Primera de Corintios, el capítulo 1 y el 1 en adelante. Cuando lo tengas puedes decir amén. Dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados de Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre del Señor Jesucristo. De ellos y nuestros, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, ¿verdad? Nosotros cuando venimos a la iglesia, ¿verdad?, tenemos que invocar el nombre de nuestro Señor, el nombre del Señor Jesús, porque la palabra dice que bajo el cielo, ¿verdad?, no se dio ningún otro nombre a la humanidad, a los hombres, ¿verdad?, por el cual podamos ser salvos. Y es lo que nosotros anunciamos el evangelio, que en Cristo Jesús está la salvación, que Cristo Jesús murió por cada uno de nosotros, que en su sangre, ¿verdad?, nos redime de todos nuestros pecados. Ese es el evangelio que nosotros anunciamos, el evangelio que se nos fue enseñado, que hemos estado aprendiendo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que aprender a obedecer al Señor nuestro Dios, ¿verdad? En primer lugar, con la primera escritura que iniciamos, que fue ir y predicar el evangelio, ¿verdad?, a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces es así como el evangelio se ha venido proclamando por todo el mundo, ¿verdad? Porque ellos empezaron a obedecer ese mandamiento. Y si nosotros no hacemos este trabajo, nosotros que ya hemos entendido la palabra, dice el Señor que Él nos va a pedir cuentas a cada uno de nosotros. Él nos va a pedir cuentas, a que nosotros en nuestro trabajo, donde andemos,
tenemos que anunciar este evangelio, porque dice que después de que este evangelio sea predicado en todo el mundo, entonces va a ser el fin, ¿verdad? ¿Y por qué muchas de las veces decimos, hay muchas personas que dicen, ¿verdad?, que por qué se tarda tanto en venir el Señor, y muchos quieren que ya venga y que ya venga el Señor, pero dice que si se ha tardado, dice que es porque el Señor es bueno y misericordioso, ¿verdad?, que no quiere que ninguno se pierda, que todos lleguen al arrepentimiento. ¿Y cómo va a llegar un arrepentimiento? Conociendo la palabra. Por ejemplo, más antes nosotros no nos absteníamos de algunas cosas, o incluso pensábamos que no eran pecado. Pues esto no tiene nada que ver. Pero por ejemplo, cuando nosotros venimos a la palabra, y la palabra, ya lo hemos mirado en otras veces, que hay una lista grande, está como en 4 o 5 lugares que hay una lista donde empieza a decir estos y estos y estos y estos, y estos dicen no van a heredar el reino de Dios. Entonces nosotros antes no sabíamos todas esas cosas, no las sabíamos. Sí sabíamos que eran malas, pero ignorábamos muchas cosas, ¿verdad? Pero cuando llega el evangelio, cuando llega la palabra, y conocemos más del Señor, entonces ahora nos damos cuenta que tenemos que abstenernos de muchas cosas para poder llegar al Señor. Y nos dice la palabra que aún si ha pasado uno todas esas cosas, porque a veces dice uno, no, pues la conciencia, ¿verdad?, le dice a uno, no, pues tú ya no tienes arrepentimiento, ¿verdad? Y uno, no conociendo el evangelio, piensa uno que ya está uno perdido. Pero no, la palabra nos dice que el que se arrepienta, ¿verdad?, alcanza misericordia. Y aquí mismo, aquí en Primera de Corintios, el 6 al 11, el apóstol Pablo les decía, tal fue el caso de algunos de ustedes, dice. O sea, cuando les daba esta lista, dice, que les decía que los borrachos, que los maldicientes, que los ladrones, que los injustos, y una lista grande. Y dice, tal fue el caso de algunos de ustedes. O sea, antes eran así, dice, pero ahora, dice, ya han sido lavados, ya han sido santificados, dice, y rehabilitados por el nombre y el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, es cuando nosotros creemos, cuando nos arrepentimos, el Señor nos lava, nos perdona de todos nuestros pecados, y ahora de ahí en adelante tenemos nosotros que cuidar nuestra forma de vivir, ¿verdad? Que nunca vamos a ser perfectos mientras estemos en esta carne, ¿verdad? No vamos a ser perfectos, ¿verdad? Pero tenemos que esforzarnos por seguir adelante, por seguir buscando de la palabra del Señor, ¿verdad? Y como estábamos mirando, ¿verdad?, uno es el evangelio, hay un solo evangelio. Entonces, pero nosotros tenemos que estar escuadriñando la escritura, ¿verdad?, para saber en dónde estamos, para saber a dónde vamos. Por ejemplo, nosotros sabemos que solamente hay un camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y no hay salvación fuera de Él. Le busquemos por donde le busquemos, no hay salvación fuera de Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, ese es el evangelio del Señor, que nosotros creíamos en Él. Le preguntaban las personas que estaban siguiendo al Señor, le decían que ellos, qué podían hacer ellos para trabajar en la obra del Señor. Le dijo que qué era la obra del Señor. Le dijo el Señor Jesús, dijo, la obra del Señor es que crean en aquel que el Señor envió, que creyeran en el Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, así nosotros hemos creído, ¿verdad?, que solamente hay un camino, que solamente hay una verdad y una vida, y esa está en Cristo Jesús. Entonces, sigamos escuadriñando las escrituras, sigamos en oración los unos por los otros,
hay mucha necesidad día con día. Entonces vamos a seguir pidiendo por cada uno de los hermanos. Les pido oración por mí, por mi familia, y la petición que estamos diciendo con el hermano, ¿verdad? Estos hermanos que están en necesidad, que la familia García, ¿verdad? Que el Señor les dé paz, ¿verdad? Porque son momentos difíciles, ¿verdad? Momentos difíciles. La hermana, ¿verdad? Dejó una familia como de 4 niños y 5 niños. Entonces es difícil, pero vamos a orar que ella ya se fue y por la gracia, por la misericordia del Señor, ¿verdad? Que ella creyó al Evangelio, y se bautizó. Entonces, creemos que ella descansa en el Señor, ¿verdad? Descansa en el Señor, pero ahora no nos toca, ¿verdad?, más que pedir por la familia, que el Señor les dé la paz. Y dice su palabra que la paz que el Señor da, dice que sobrepasa todo entendimiento. Y dice que Él guardará, dice, nuestro corazón y nuestro pensamiento, ¿verdad? Entonces, esa es la paz que el Señor nos da, y todo lo que el Señor nos puede dar, ¿verdad?, no tiene precio. Con nada podemos comprar, con nada podemos pagar. Espero que este mensaje, ¿verdad?, sea de edificación para cada uno de nosotros, y les pido oración por cada uno de los ministerios, por el pastor y por cada uno, por mi hermano Fierro, mi hermano Isaac, y por cada uno de nosotros, ¿verdad? Dios les bendiga, hermanos, y sigamos adelante.